Bien, pues continuando, damos la palabra a Lorenzo García Aretio, decano de la Facultad de Educación y especialista donde los haya en educación a distancia. Él va a abordar ahora, digamos, el texto didáctico, ya no tanto desde aspectos formales que ha destacado Miguel Ángel Pérez Priego, sino desde la estructura o los elementos didácticos que facilitan la asimilación y el trabajo con ellos a los estudiantes. Cuando quieras, Lorenzo. Muchas gracias, vicerrector. Buenos días a todos. Siento no poder quedarme después, que siempre es muy agradable tomar un café e intercambiar algunos aspectos, porque antes de esta convocatoria ya tenía yo convocado una comisión académica en mi facultad, donde tenemos que tratar algunos puntos importantes en los que creo que debo estar. Entonces, bueno, pues pido disculpas y cuando termine la sesión esta salgo disparado al edificio de ahí más abajo. Bueno, efectivamente a mí lo que se me ha pedido es que haga este planteamiento. Como ya decía mi querido amigo el profesor Pérez Priego, no, aunque sea 23F, no, ni él ni yo creo que venimos a romper nada, sino prácticamente a recordar, a sistematizar algunos aspectos que probablemente son conocidos por todos, por algunos de vosotros de forma mucho más fehaciente, porque ya lleváis muchos años en la casa, y otros quizás que sois más noveles, más profesores más recientes, pues quizá os pueda ser probablemente de más utilidad, no lo sé. En la presentación que voy a hacer va a ser ese el esquema que voy a seguir. En primer lugar, pues lo que podrían ser unas etapas para la elaboración de estos materiales o textos, los requisitos de lo que considero textos de calidad, y después hacer la referencia a los dos elementos básicos con los que venimos manejándonos. Dos elementos básicos con los que venimos manejándonos, que aunque aquí se está hablando del texto este impreso, el texto escrito, vale igualmente si es que esto lo queremos soportar en sistemas electrónicos o en sistemas digitales. Es decir, igualmente vale se dice, no, pero esto ya es muy convencional, esto ya es muy clásico. No, igualmente estas orientaciones valen para sistemas mucho más interactivos, si se quiere, utilizando herramientas actuales con soporte, como digo, digital. Bien, yendo a ello, quizás decir que nosotros nos planteamos en nuestra universidad y en cualquier sistema a distancia dos tipos de medios fundamentales. Por una parte están los materiales, donde vamos a almacenar, donde vamos a concretar, mediante la metodología adecuada, pues todos esos conocimientos, competencias y actitudes que nosotros pretendemos que los estudiantes logren. Y por otra parte, además de esos materiales, que pueden ser de todo tipo, pueden ser impresos, audiovisuales, telemáticos, informáticos, con soporte informático, quiero decir, estarían las vías de comunicación, y mediante ellas lo que pretendemos es mantener esa interacción, bien sea vertical o bien sea horizontal, entre los profesores, los estudiantes y de estos entre sí. Las etapas de elaboración serían las que marcaría ahí en la pantalla. Por una parte tendríamos la asignación de docencia, que la hemos hecho ya en los títulos que se han enviado a ANECA. Ahí ha habido primero un diseño del grado, después o del máster, después una adscripción a departamentos y posteriormente, al menos esta es la forma ideal, lógica y secuencial de hacerlo. Es posible que en algún título se haya hecho de otra manera, pero lo lógico primero es asignar a departamentos y posteriormente a la carga docente a equipos concretos. Lo otro no sería al menos muy coherente, ni siquiera muy académico. Pensamos en el perfil del grupo destinatario, los valores, los medios, ahí estaría el tipo de curso al que va adscrita la asignatura, la edad aproximada con la que nos manejamos aquí en la UNED. Conviene conocer estos datos que están recopilados, el IOED tiene cantidad de estudios al respecto, y no estaría mal acercarnos a conocer el perfil medio de los estudiantes a los que nos dirigimos. El sexo, quizás menos importante, el nivel cultural educativo, la extracción sociolaboral de nuestros estudiantes, las competencias a las que se trata de dar respuesta, los prerequisitos claros sobre los conocimientos y competencias que deberían tener estos estudiantes a los que nos vamos a dirigir. La primera propuesta de objetivos y contenidos, que sería una respuesta a las necesidades de formación. Aquí convendría quizás indagar qué están haciendo otras universidades con respecto al diseño de su plan de estudios, de su plan de grado, y cómo están planteando las distintas asignaturas, la más similar
porque antes quizás era más fácil cuando el 60 o el 70% de las materias eran de carácter troncal, y entonces era fácil hacer un seguimiento de esas mismas asignaturas con ese mismo título y con esos mismos descriptores referidas en otra universidad a lo que podríamos hacer en la UNED. Ahora esto está un poco más complicado, pero siempre habrá asignaturas o habrá materias más globales que tengan como objetivos el logro de unas determinadas competencias que puedan ser similares a las nuestras. No estaría mal, como digo, indagar lo que hacen otras universidades. Conocidos los propósitos, lo que habría es que definir la estructura lógica de los contenidos. Pero nos podemos encontrar con algunas limitaciones, con algunos constreñimientos que puedan ser de carácter humano, de carácter material, de carácter económico. De alguna manera estas limitaciones o constreñimientos los conocemos porque son institucionales, o son de nuestra propia facultad, o son de nuestro propio departamento. La selección de autores, una vez que hemos hecho la primera concreción de competencia y contenido, me he referido a la limitación y constreñimiento. La selección de autores y expertos, bueno, pues convendría también, como digo, si actuásemos de la manera más lógica, quizás seleccionando a los mejores, sean de dentro de la casa o de fuera, con talento para escribir con claridad y capacidad para comunicar. No siempre las dos cosas van unidas. No se trata de escribir un ensayo, un artículo, un informe. Se les debe facilitar a estos autores el programa que podrán o no modificar, los descriptores que les podremos o no dar libertad para incluir unos apartados más, unos subepígrafes, etcétera, y naturalmente habrá que facilitarles las especificaciones de los materiales. La planificación y tiempos, bueno, pues habrá que organizarlo con fechas límites de entrega del primer esquema, del primer borrador. Mis queridos amigas y amigos, es que estamos en este proceso, al menos los profesores que estamos implicados en la elaboración de los materiales para el primer curso de carrera que empieza en octubre, y en todo caso para los que empiezan el año que viene o los de segundo que ahora van a empezar primero. De alguna manera estamos ahora de lleno en estos procesos. El editor podrá enviar este material a otros expertos o tecnólogos de la educación para revisión. Bueno, habrá que conocer los plazos de la propia imprenta, si es la editorial UNED, si son otras editoriales, etcétera. También habría que valorar, no me voy a referir a ello, la estimación de costes, ¿no? Porque naturalmente en la hora de elaborar materiales hay formación de redactores, búsqueda de documentación, propiedad intelectual, derechos de autor, editor, director, coordinador, diseño de edición. Es decir, hay una serie de elementos que tendremos que valorar eso. ¿Cómo se va a pagar? Si van a ser meramente derechos de autor, si va a ser una cantidad que se les va a entregar a los autores. En fin, esto más o menos en la UNED lo tenemos resuelto, y si no ya evidentemente es decisión de los propios equipos docentes que van a editar sus materiales. Las prescripciones que hay que darles a los autores, si es que el autor único no soy yo, si soy yo el autor único, ya me valdrá a mí tener claras cuáles son estas estructuras básicas de un texto didáctico para la educación a distancia. Habrá que facilitar cuál es la estructura de cada módulo, de cada unidad, de cada tema, el sentido de cada una de las partes, la utilización o no de facilitadores dentro del texto, los formatos y recursos tipográficos a los que se refería antes Miguel Ángel, el estilo literario y modo de referirse al destinatario, si le vamos a hablar de usted, si vamos a hablar en primera persona del plural, si vamos a hablar en primera persona del singular. Cuando son varios autores esto puede ser un galimatías, si esto no lo tenemos claro. En un sitio se habla en primera persona del plural, en otro de manera impersonal. Bueno, esto hay que decidirlo para que tenga una mínima coherencia. Las formas de citar y realizar las referencias bibliográficas, porque hay muchos sistemas. Aquí nos han planteado los más usuales, pero hay otros que están reconocidos internacionalmente. Bueno, nos tenemos también que poner de acuerdo en esto, sobre todo cuando se trata de más de un autor que interviene en la elaboración de los textos. La preparación para la redacción. Bueno, pues hay que ordenar las ideas fundamentales, elaborar mapa conceptual o esquema, recopilar información, documentación. No somos nosotros los sabios absolutos que conocemos de esta materia más que nadie. Buscar ejemplos y contraejemplos, pensar actividades y ejercicios, etcétera. Es decir, habría que evaluar posteriormente los materiales. Yo creo sinceramente que esto es uno de los puntos que no tenemos muy conseguidos aquí en la casa. Yo no sé si de cara a los grados esto tiene una previsión mayor. Yo creo que había que tomarse muy en serio la evaluación de los materiales. Quizá habría que hacer, primero, pero para esto generalmente no tenemos tiempo, una preevaluación de esos materiales que se van a poner a disposición de los alumnos, y posteriormente
una evaluación más definitiva una vez que el curso se ha impartido la asignatura se ha impartido durante un año, durante 2 años, es decir, que sea como una primera edición provisional y que después se pueda mejorar con toda la información, toda la realimentación que podamos recibir de los propios estudiantes, de colegas, por evaluación por pares, etcétera, etcétera. Una vez visto esto, mirad, en las múltiples investigaciones, al menos a las que nos venimos acercando, quienes trabajamos, nos da por trabajar estas cosas, pues realmente hay una realidad, y es que más que la naturaleza, estructura, secuencia, de lo que yo considero a todo colega mío de esta casa auténtico experto, porque es experto en esa materia, lo que de verdad en estas investigaciones y trabajos y revisiones se echa de menos en los cursos a distancia, en las materias a distancia, es la estructura pedagógica y el estilo didáctico de ese material. Es decir, en lo otro somos generalmente expertos, somos entendidos en la materia, conocemos de qué va esto, cuál es la secuencia real de contenidos, cuál es la estructura de esos contenidos, pero esa estructura pedagógica o estilo didáctico, a la hora de comunicar, a la hora de facilitar la aprehensión por parte del estudiante de esos conocimientos, de esas competencias, ahí hay algún fallo, o al menos se echa de menos el que podamos hacerlo de la manera más adecuada posible. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo me voy a referir a lo que serían elementos desde mi punto de vista que serían básicos, fundamentales, para considerar que un texto es de calidad desde la perspectiva desde la que yo os estoy hablando. Ese texto de calidad debería mantener contenidos funcionales. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que sean contenidos donde haya un ajuste entre los objetivos, las competencias y el resultado educativo que se pretende o que se ha logrado, así también como coherente con las expectativas que pudieran tener aquellos estudiantes que vinieron a hacer nuestro curso y que están matriculados en nuestra asignatura. Que sean contenidos adecuados al contexto institucional, a la índole de la asignatura, al nivel del curso. Cuando escribimos para primero, no estamos escribiendo para quinto o para cuarto en los futuros grados. De esto tenemos que ser muy conscientes. Los estudiantes que se enfrentan probablemente por primera vez a unos contenidos de carácter universitario, que son los que se van a matricular en el primer curso, por ejemplo, el año que viene en nuestros grados. A las características de los destinatarios a las que ya me he referido antes, y amigos, no lo olvidemos, a la carga concreta de créditos STS que tiene esa asignatura, generalmente cuatrimestral o semestral. También nos tenemos que poner de acuerdo en llamarle ya definitivamente de una manera, o lo llamamos cuatrimestral o semestral. Esto de la terminología es algo que aquí en la UNED también tendríamos que depurar, para que todos sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de alguno de estos conceptos. Yo creo que son cuestiones de adecuación absolutamente necesarias, y si no estamos despistando, nos estamos desviando de lo que es elaborar unos textos referidos y destinados a unos estudiantes. Y mis queridas amigas y amigos, no mirando con el rabillo del ojo al colega que puede leer ese texto. En muchos casos, cuando escribimos material didáctico para los estudiantes, con el rabillo del ojo estamos mirando al colega que me puede leer aquello. Incluso, bueno, no voy a contar otras anécdotas que de alguna manera desmerecen, en el sentido más o menos de que estas cuestiones a las que yo me voy a referir, entre comillas, son chorradas. Que lo serio es naturalmente escribir un texto. Evidentemente estamos en la universidad, no estamos en secundaria, ni estamos en primaria, mucho menos. Pero evidentemente, aunque estamos en la universidad, estamos elaborando textos para el autoaprendizaje, en base, fundamental, para estudiantes que en gran cantidad de ocasiones se las van a tener que valer consigo mismo, además de con esas facilitaciones que nosotros le vamos a hacer a través de los textos escritos y a través de todas las herramientas interactivas que utilizamos en nuestra universidad. Textos de calidad que sean válidos. Sigo con el esquema, que muestren aquello que realmente se precisa y no otros contenidos que se nos ocurran como muy brillantes y muy interesantes para ir engordando las páginas de este tema o de esta unidad. Que sean fiables, con contenidos sólidos, contrastados, de confianza, que sean representativos. Los contenidos que he seleccionado para esta asignatura mirad, física se estudia en primaria, en segundo, en tercero, en quinto, en secundaria, se estudia física. Física se estudia en primero de carrera, física se estudia en cuarto de carrera. Evidentemente,
esa representatividad de los contenidos que yo selecciono para una física fundamental, si es que se llama así la asignatura. En primer curso no puede ser la misma física que he estado siguiendo, que he estado impartiendo a los estudiantes de segundo de bachillerato o de segundo de secundaria, por ejemplo. Esa representatividad de esos contenidos adecuados a ese nivel al que me he referido antes. Precisión, representación fidedigna, exactitud, claridad y veracidad en lo que cuento en ese material didáctico. Actualidad, como no, reflejar situaciones presentes lo más actual posible. Evidentemente aquí unos colegas lo tienen más fáciles que otros. Es decir, un colega de la facultad que está en un título de historia, vamos a poner por caso, historia de Roma o historia de la antigüedad, evidentemente eso va a ser menos complicado que a unos colegas de la escuela de informática, vamos a poner por caso, que están elaborando un material para sus estudiantes. Integralidad, ¿qué quiero decir con este término? Pues que existan recomendaciones para conducir todo, íntegramente todo el aprendizaje, sobre todo si no hay guía didáctica o guía de estudio. Si no hay guía didáctica o de estudio, esto es necesario. Desarrollo íntegro de los contenidos o indicación precisa de dónde encontrar los complementos necesarios para alcanzar esos objetivos, esas competencias que estamos pretendiendo. Integración, es decir, que sea un sistema, si utilizamos multimedia en el sentido de múltiples medios, pues que sea integrado y que no sean trozos de pedazo de cacho que se van sumando. Y ahora hay un CD, y ahora además podéis tener un vídeo, y ahora además en el curso virtual, bueno, no se puede elaborar, planificar, diseñar todo eso teniendo en cuenta todos los medios que de manera integrada le vamos a ofrecer al estudiante. En realidad sería lo más adecuado. Apertura. Bueno, pues material con contenidos que no sean cerrados, que inviten a la reflexión, a la crítica, que sugieran, que cuestionen, que obliguen a responder, flexibles, adaptados a los diferentes contextos, a los diferentes ritmos, estilos, capacidades de los estudiantes. Textos donde exista coherencia, es decir, absoluta congruencia entre aquellos objetivos que me he planteado, el esquema que propongo, el desarrollo que propongo, la evaluación que hago de esos contenidos, relacionándolos con las competencias, la bibliografía, evidentemente, a la que se ha referido antes, y, cómo no, las actividades a las que nos vamos a referir después. Eficacia, que sean eficaces, facilitadores del aprendizaje, motivadores, propiciadores de la propia, valga la redundancia, autoevaluación. Transferibles, que haya transferencia positiva de lo aprendido a través de situaciones paralelas, que facilitemos ejemplos, que facilitemos contraejemplos. Aplicables, es decir, textos que ya los consideren también útiles porque van a ser fácilmente aplicables a la realidad concreta en la que nos estamos moviendo, a base de ejercicios, a base de actividades, con aprendizajes significativos, funcionales, activos. Textos interactivos, donde exista un diálogo simulado, que no sean textos pasivos, que nunca se le está sugiriendo, interpelando nada al estudiante. Es prácticamente, casi se les está diciendo, memorice esto y vuélquelo en el momento del examen. Creo que debemos ir a algo diferente, sobre todo con las exigencias del espacio europeo de educación superior que todos hemos asumido, y si no lo hemos asumido no tenemos más remedio que estar ahí dentro, ¿verdad? Bueno, la calidad de la estructura externa e interna en cuanto a la presentación, ya también algo ha dicho el profesor Pérez Pliego, y la eficiencia, es decir, también rentabilidad en tiempo y dinero, que se valoren ahí la relación coste-resultados. A veces se han hecho unos materiales maravillosos, extraordinarios, tremendamente sofisticados, con utilización elevadísima de tecnologías, pero habrá que valorar si eso tiene el elemento de eficiencia. Otra cuestión es que sea eficaz, es decir, que se puedan lograr los objetivos, pero ¿ha merecido la pena tanto esfuerzo humano, económico, de materiales, de dedicación, de tiempo, para ese logro? ¿No se podrían lograr esos mismos objetivos, esas mismas competencias de otra manera? Eso creo que también hay que valorarlo. Los textos a los que me voy a referir son los clásicos que venimos utilizando en nuestro documento al que ha hecho referencia el vicerrector. Prácticamente se habla de estos elementos que yo tengo aquí, incluida hay alguna pequeña cosa más que se puede utilizar también, pero básicamente son los elementos que venimos utilizando en nuestra universidad. Así defino yo lo que podría ser una unidad didáctica. Aquí en la UNED se viene hablando de unidades didácticas desde el inicio de la creación de esta universidad. Bueno, mirad, tratad la unidad didáctica como queráis. Considerar que la unidad didáctica puede ser un tema, que la unidad didáctica puede estar conformada por 2, 3 o 4 temas. En tiempos era aquello de 6 por 6.
Es decir, 6 unidades didácticas formadas por 6 temas cada unidad didáctica. Y eso configuraba una asignatura anual de esta universidad desde el año 72, en que nació la casa esta, y eso se vino utilizando durante muchos años con esa concepción. Bueno, eso era algo muy rígido, que tampoco tiene por qué ser así. Es decir, podemos considerar la unidad didáctica como un tema, o algo que lo integramos, 2, 3, 4 temas, que están muy relacionados y que pueden dar respuesta a ese texto que yo tengo escrito en la pantalla que estáis ahora viendo. Elemento fundamental, no me voy a detener ni un segundo en ello, creo que también el vicerrector y la directora del IUED en esto han insistido en más de una ocasión, que en esto tenemos que ser tremendamente exquisitos. A mí de verdad me aterra, sobre todo estas asignaturas de nuestros planes de estudios, que las vamos a convertir de asignaturas anuales a asignaturas semestrales o cuatrimestrales, ya digo que no sé cómo al final nos vamos a referir a esto. Es decir, encogemos un poco, apretamos un poco, o como me dijo alguna vez algún autor, en vez de letra de 12 pongo letra de 10 y ya aquello tiene menos peso, aquello es más... Bueno, es decir, que por favor miramos bien, y en esto tampoco vale el que yo ahora lo traía preparado, ¿no? Algún estudio que hice en algún momento sobre número de páginas y demás. Esto en una universidad es complejo, porque no es lo mismo un texto de derecho natural, por poner un ejemplo, que un texto referido a problemas en matemáticas o de informática o de ingeniería industrial. Por tanto, es muy arriesgado hablar de número de páginas, pero sobre eso también hay estudios. Ciertamente tenemos que fijarnos en el alumno medio que podemos tener enfrente, porque a él se le van a medir esas 25 horas que nosotros hemos establecido de dedicación del estudiante en un crédito ECTS, entre 25 y 30, esas 25 horas. Una unidad didáctica prácticamente podría tener esa presentación. Yo aquí quiero hacer la salvedad que este sería el ideal de unos textos didácticos preparados para la educación a distancia. Pero como bien es verdad que nos podemos acercar a la librería y elegir un texto para nuestros alumnos de primer curso, un texto magnífico que han elaborado otros colegas nacionales, españoles o extranjeros, y que nosotros elaboramos paralelamente una buena guía didáctica que debería contemplar, además de lo que refiero después, pues los elementos que yo os pongo aquí delante ahora. Este sería el texto didáctico, desde mi punto de vista, sería un texto didáctico para la educación a distancia ideal si contemplase esto, pero que lo podemos subsanar, insisto, con una buena unidad didáctica. Una unidad de presentación, es decir, primero presente usted el curso, la asignatura, y, es decir, no empezar tema 1, hombre, a lo mejor conviene anticipar el posible perfil de los estudiantes, determinar metas fundamentales, destacar lo más relevante que se va a estudiar en la asignatura, la conveniencia de utilizar otros materiales, las ventajas, necesidades de tiempo, etcétera. Que uno sepa dónde se ubica, dónde va. Y ahora, de cada unidad didáctica, de cada tema que nosotros vamos a plantear a los estudiantes, habría que hacer una introducción y unas orientaciones. Y yo ahí lo sintetizo en que se dé de verdad la utilidad y credibilidad de la información. Esto dentro de la materia tiene importancia, este tema. Las credenciales de los autores, si hay lugar, si es que hay autores diferentes. La relación con otras unidades de aprendizaje. Así lograremos aprendizaje significativo. Si estamos en el tema 14, y ese tema 14 está perfectamente enlazado con el 5 y con el 2, ese es el aprendizaje significativo, que se apoya en conocimientos anteriormente adquiridos, y será mucho más sólido cuando aquello tiene anclaje en conocimientos que ya están de alguna manera en la estructura mental del estudiante. Eso tendrá mucho mayor anclaje, serán conocimientos mucho más sólidos, será mucho más difícil que aquello pase al olvido. Hay que tener en cuenta eso. La estructura de los contenidos brevemente se le señalan en esa introducción y orientaciones. Los objetivos, las competencias, previsión inicial, las propuestas de competencia o logro, esto ya sabemos, pero por favor, si mostramos esas competencias o esos objetivos para el logro final de las competencias una vez que la asignatura se ha superado, hay que hacerlo, si es posible, con una redacción que también sea motivadora. Esto sirve de guía para el que va a redactar, para el que va a evaluar, que somos los profesores, los que vamos a redactar y los que vamos a evaluar, y evidentemente si están bien elaborados para los estudiantes. Ahí se podrían proponer objetivos obligatorios, básicos, optativos, vamos a lograr estos o estos, libres, etcétera. La formulación adecuada y una tabla de especificación, bueno, no entro a detallar lo que sería una tabla de especificación, está muy relacionado con esto que ahora se habla mucho de la evaluación a través de rúbricas, ¿no? Venía escribiendo, bueno, y alguna cosa tengo por ahí publicada sobre estas tablas de especificaciones que están muy relacionadas con este elemento, pero no ahora es el tema. Después de esos objetivos, el elaborar un esquema, porque el esquema es el esqueleto, también antes se ha referido con la exposición del profesor Pérez Priego, donde se anticipa con concreción y organización no solamente lo esencial, los vínculos, las subordinaciones y tipos de esquemas hay muchos.
aquí se nos ha presentado uno que es el más clásico, yo creo que es el que da la visión más sencilla, yo creo que para nosotros también es el más sencillo de elaborar, pero se pueden elaborar muchos tipos de esquemas, desde los mapas conceptuales que pueden representar el planteamiento global que se va a tratar en ese tema, a otra diversidad de puntos. Lo tengo también en las diapositivas estas que os estoy presentando, hay más de la mitad están en oculto. Esto lo pasaré para que, como ya me pidió también la directora del IOD, además de que todo esto prácticamente está publicado, después haré la referencia por si alguno lo quiere conocer de forma más extensa y está abierto. La estructura de los contenidos. Ya pasamos del esquema y ya voy a desarrollar el tema. Las ideas fundamentales deben destacarse aquí, en esa estructura y en otros apartados. La rigurosa ordenación lógica de las ideas, enlazar lo nuevo con lo ya sabido. Es decir, es que estamos escribiendo para universitarios, no voy a bajar, pero hombre, ¿qué trabajo te cuesta en el epígrafe 3.2 el hacer una aclaración de, como ya vimos en la unidad 4, esto hace referencia a que, y posteriormente ampliaremos en la unidad 23 o en el tema 14, en el que sea, cuidar, ya no detengo más en esos aspectos que ya se han tratado. Considerar la diversidad de escuelas y planteamiento, en fin, si estamos en una universidad no podemos ser, creo, profesor de escuela única. Es decir, y si tú eres de una escuela y tú haces un planteamiento, sobre todo en asignaturas que se prestan a esto, yo creo que no sería académico, no sería universitario, si ahí no se mostrasen otras tendencias y otras corrientes. Y esto sabéis que en la universidad a veces no se hace así. Es decir, yo soy de piñón fijo, este es el planteamiento, hombre, está bien, y eso además se te va a ver enseguida. Es decir, se nos va a ver el plumero, como se suele decir, perdonadme la expresión, pero yo creo que lo honesto, lo honrado, es plantear ahí las propuestas de otras escuelas, de otras corrientes, de otros que piensan de manera diferente a nosotros, sobre todo, insisto, esto depende también de qué tipo de asignatura. Ayudas, bueno, para llamar la atención, en este material que hacemos es profeso para la educación a distancia, pues aprovechar señales, enlaces, la interactividad del texto y el alumno, es decir, que sea aquello que venimos planteando de un diálogo didáctico mediado o de una conversación guiada, una conversación didáctica guiada. Es decir, ya que el alumno no tiene al profesor aquí delante, que yo, igual que ahora si os estoy explicando, puedo preguntar, ¿qué te parece esto que estoy diciendo? ¿Cómo os resolverías esta cuestión? Bueno, pues que en el texto escrito haya esa especie de diálogo donde el estudiante se sienta interpelado y esté en disposición de responder o de seguir leyendo porque le interesa encontrar la respuesta que se está planteando en el texto páginas más adelante o párrafos más adelante. Destacar los títulos, las ideas claves, determinados términos y definiciones importantes, y esto pues a base pues del tipo de letra, como se refería antes, a base de recuadros, etcétera. Cuidar los epígrafes y subepígrafes, utilizar los recuadros, los márgenes, las notas, los símbolos, los iconos. El resumen. Bueno, en muchos casos me decía un profesor en tiempos que él había elaborado, en tiempos de principios de la UNED, unos excelentes resúmenes, suficientemente amplios, y decía que prácticamente los estudiantes que se estudiaban bien los resúmenes, conocían bien los resúmenes, si antes habían leído el texto, casi prácticamente podían obtener una alta calificación. Yo no llegaría a tanto, pero ciertamente el resumen, si está bien elaborado, es un elemento fenomenal para el repaso. Le estamos facilitando al estudiante. En algún caso alguien puede decir, mejor que no, que el resumen lo hagan ellos. Bueno, es otra forma, evidentemente, de obligarles a procesar aquello del subrayado, resumir, etcétera, etcétera. Pero en fin, ahí hay unos elementos que yo quiero destacar del valor en sí que tiene un buen resumen. A la bibliografía no voy a dedicar ni 3 segundos porque ya el profesor Pérez Pliego ha estado refiriéndose a ella. Solamente decir que podríamos proponer una bibliografía básica, otra complementaria y luego el lado de la ubicación también él ya se ha referido. Y yo creo que en la básica, incluso en la complementaria elemental, deberíamos hacer el esfuerzo de hacer algún comentario sobre la bibliografía. Eso sería mejor, para que el estudiante sepa por qué le estamos recomendando esa bibliografía y para qué temas concretos se les podría dar respuesta desde esa bibliografía. Las actividades, bueno, estamos metidos en esto, mis queridos amigos. Estamos ahora de lleno en esto. Es decir, si queremos de alguna manera que el espacio europeo, la convergencia europea, consigamos algún fruto de ello, desde luego, o nos planteamos claramente qué hacemos con las actividades de aprendizaje de los estudiantes, esas pruebas, a través de los antiguamente llamábamos aquí cuadernillos de evaluación a distancia, donde en muchos casos era una mera evaluación de prueba objetiva. No, hablamos de actividades y con las actividades se consiguen elementos de estos objetivos, de estos que tengo escritos en la diapositiva que aquí tenéis. Es decir, una actividad bien elaborada, bien planteada, nos puede dar pie para que realmente los estudiantes vayan logrando esto que está aquí y algo más, que si ahora hiciéramos un brainstorming seguramente daríais respuesta a otras cuestiones que en las actividades, problemas, propuestas que les hacéis a los estudiantes, los estudios de casos, etcétera, todos los elementos metodológicos pueden dar respuesta a esto. Me parece que es un elemento que no lo podemos olvidar. Los ejercicios de autocomprobación, bueno, pues
que puedan comprobar por sí mismos. Esto lo hacemos a través de nuestra plataforma digital, pero es que es un texto que lo tenemos que escribir. No, oigas, eso es digital, y yo le estoy dando aquí el libro. Tú no vienes a hablar aquí del libro, el texto. No, yo vengo a hablar de estos textos escritos, al final los tenemos que escribir en un soporte digital que a lo mejor nos los va a evaluar la propia plataforma de manera automática, pero que, desde luego, son elementos también sustanciales para que el alumno valore su propio progreso, sus propios avances. Ya se ha referido también el profesor Pérez Pliego al glosario. Creo que si esto lo hiciésemos bien, podríamos contar con glosarios excelentes, que además las plataformas digitales nos dan muchas posibilidades. Es decir, yo no estoy hablando de que esto tenga que estar en el texto, que está en la plataforma digital, que está en la guía didáctica. Lo que quiero decir es que esto, si es posible, sería bueno que estuviese. Los anexos y textos. Bueno, aquí hay algunas carreras, lógicamente, por su especialidad, que son más propias de textos. Estoy pensando ahora mismo en los textos legales, la jurisprudencia, todo eso que realmente si nos hace a base de anexos, leyes que están saliendo y que están cambiando constantemente, creo que son elementos importantes al respecto. El segundo elemento es la guía didáctica, o guía de estudio, o guía académica, o guía docente, otro elemento en el que no acabamos de ponernos de acuerdo, pero esto sirve en realidad para orientar el estudio acercando los procesos cognitivos, acercándole el material. Es decir, una guía didáctica que, ya digo, por favor, completemos, si no hemos hecho un texto didáctico al que yo me he referido antes, con elementos que sí vamos a incluir en la guía didáctica. Estos son los apartados que yo sugiero para la guía didáctica. Los voy a pasar muy deprisa porque sobre esto creo que ya habéis tenido referencias, y la UNED, desde el propio IVD, desde el propio Vicerrectorado de Innovación y Calidad, pues de esto ya se ha estado trabajando. Yo es algo que lo vengo trabajando también desde hace muchísimos años en estas propuestas. Me da alegría que ahora con el espacio europeo prácticamente todas las universidades, las que no son a distancia, estén también subiéndose a este carro. Me parece que en la guía didáctica ese índice y presentación de la misma sería interesante. La justificación de la asignatura, el grupo de incidencia, las competencias, el equipo docente. Es que no nos presentamos. Yo no voy a poner ahí una fotografía. ¿Por qué no? Si está en la plataforma. Es decir, ya que no nos pueden ver como vosotros me estáis viendo a mí, pues hombre, no, es que voy a tener una videoconferencia. Bueno, eso está bien. No pasa nada. O por lo menos decir quién eres. Que eres un profesor, que llevas tantos años, que estás en esta categoría profesional. Yo creo que eso está bien, ¿no? La presentación del equipo docente, eso está bien. Incluso la presentación de los autores de los materiales, si no somos nosotros, de un texto relevante que hemos recomendado, que es un texto incluso extranjero, es decir, escrito por autores extranjeros, que está traducido, bueno, en alguna asignatura de determinado nivel puede no estar traducido al español, sino que puede ser, por ejemplo, en inglés. Los prerequisitos, es decir, aquellos conocimientos previos sin los cuales no vas a avanzar. Los objetivos, competencias que se ofrecen. Los materiales de apoyo, que no es solamente el texto, es la radio, es la plataforma digital, es un audio aparte que tenemos, son unos vídeos. Los contenidos con el esquema global y las orientaciones bibliográficas a las que ya nos hemos referido. Otros medios que se van a utilizar, convendría proponerlos en la guía didáctica. El plan de trabajo es fundamental. Y ahí, bueno, pues las opciones de las que ya se os ha hablado en alguna ocasión, bien en formato temporal o temático. Y luego el grueso serían las orientaciones específicas para el estudio. Si no se ha hecho lo que he referido antes de los textos, porque hemos, insisto, recomendado un texto de ahí que se vende en la librería, un texto que no ha sido elaborado con la visión de texto para la educación a distancia, este apartado de las orientaciones específicas es fundamental. Las técnicas, estrategias apropiadas para el ámbito, sugerencias sobre cómo relacionar, etcétera. En la guía tendríamos que proponer las actividades, que algunas serán recomendadas. Yo en esto tengo siempre, y lo he dicho en el Consejo de Gobierno, cada vez que ha habido ocasión, y en las comisiones correspondientes, que, mire usted, antes pues a los alumnos se les proponían los cuadernillos de evaluación a distancia, y ahí había o no había alguna actividad. Pues mire, si de verdad estamos para el logro de unas determinadas competencias, estamos hablando de un tipo de profesionalización. Bolonia prácticamente está exigiendo que los alumnos de grado salgan con capacitación para integrarse en el mercado de trabajo. Pues entonces, mire, yo creo que las actividades son necesarias. Hombre, lo que pasa es que efectivamente se pueden poner o recomendar una serie de actividades que suponen aplicación concreta y se puede visualizar si se han logrado o no determinadas competencias, determinados objetivos. La metodología que estamos empleando, bueno, eso puede estar explícito, propuesto ahí, escrito en la guía, o no hay que ponerlo, sino simplemente nosotros estamos proponiendo actividades que están ligadas a una metodología que puede ser más clásica, más magistral o más participativa. Y el glosario al que se ha referido antes el profesor Pérez Pliego. Cómo se va a atender desde la sede central, las vías de comunicación y la evaluación. El elemento de evaluación es fundamental. Alguna vez ha habido discusiones aquí en la casa, en hilo tempore, ¿verdad?,
pues sobre si había que explicarles tanto a los alumnos cómo se les iba a evaluar. Yo soy, desde la perspectiva mía, de que sí. El alumno tiene que saber claramente cómo se le va a evaluar. De no, así le pillamos descuidado y así podemos... No, tiene que saber sobre qué se le va a evaluar, a qué se le va a dar más importancia, cuál va a ser la estructura de las pruebas, etcétera. Yo creo que esto lo tiene que saber. O las posibilidades de distintas pruebas que les puedo proponer en la prueba presencial. En fin, me parece que es un elemento ciertamente importante. Yo os propongo ahí un lugar donde esto está escrito, está publicado, concretamente sobre los textos, sobre la guía y sobre más cosas. Ahí hay cantidad de material que tenéis acceso online. Y el 1 de febrero, en este boletín electrónico que se publica en la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, el planteamiento que tengo prácticamente preparado es el referido a los textos didácticos. Sobre la guía ya ha salido algo, que lo tenéis ahí, por si os puede interesar una mayor ampliación de todo esto a lo que he hecho referencia. Y nada más, muchas gracias.